De entre todos los tipos de Pokémon que existen, el tipo normal es quizás uno de los más subestimados. Teniendo poderes de fuego o electricidad, se puede llegar a sentir que el tipo normal es como, no sé, algo menor, como si algo hiciera falta. Sin embargo, en todos sus años, la franquicia ha sabido aprovecharlo. Dentro de este tipo tenemos Pokémon tan poderosos como el mismísimo dios Pokémon, Arceus, o un viejo conocido por causar dolores de cabeza a varios entrenadores, Miltank. Sin embargo, este no es un top sobre Pokémon poderosos, sino de mis 6 favoritos, todos dentro de este tipo. Así que vamos a ello. Estos son mis 6 Pokémon favoritos de tipo normal. Número 6. Zoroark de Hisui. Honestamente siento que este Pokémon debería estar un poco más arriba, pero lo puse aquí porque lo conozco muy poco en realidad. ¿No? Mi conocimiento sobre él se limita a saber que existe, que está ahí. De todos modos lo englobo entre mis favoritos porque me gusta mucho su diseño. El Zoroark normal ya me gustaba bastante, pero este me parece que es un poco más interesante, siendo el único Pokémon hasta ahora que es de tipo normal y tipo fantasma, lo cual lo hace bastante interesante. Un tipo normal que es inmune al tipo lucha, o un tipo fantasma inmune al propio tipo fantasma, es, bueno, tiene bastante potencial. Tampoco me he puesto a mirar cómo se lleva en el competitivo, pero me imagino que resulta interesante con esa combinación de tipos. Además de su combinación, los colores que lleva también me parecen muy bonitos. Siento que se ve muy genial. Número 5. Arboliva. Al igual que con Zoroark, Arboliva se queda en un puesto bajo debido a lo poco que sé de él. Lo conozco, por así decirlo, un poquito mejor, debido a que lo he visto en el anime, pero no he jugado los juegos actuales de Pokémon, así que tampoco sé muy bien cómo se utiliza. Lo que sí es que se me hace muy bonito, más bonito que Zoroark, por eso es que está aquí. Bueno, a mí me encantan las plantas y en general, ¿no? Todas las criaturas que están basadas en plantas. Es algo que pocas veces llega a disgustarme. Y bueno, Arboliva me gusta toda su línea. Smoliv, Dolip se me hacen muy adorables, muy bonitos. Y Arboliva tiene como cierta gracia. Me da la sensación como de una diosa del bosque o algo así, ¿no? Y bueno, supongo que está basado en una driada. Pero en lo personal, siento que funciona muy bien el diseño. Aunque lo dicho, no sé cómo se usa y ni siquiera sé si es realmente fuerte dentro del juego. Pero bueno, se queda aquí con su puesto. Número 5. Trampa. Y aquí vamos a Pokémon que sí que conozco. El último juego que yo jugué fue Ultra Luna, así que a los Pokémon de esta generación sí los tengo más o menos ubicados. Y Drampa es uno que me dio mucha diversión. Yo tuve uno competitivo con Chaleco Asalto y la verdad es que me gustó mucho llevarlo. Sé que no es el mejor dragón y seguramente tampoco es el mejor Pokémon de tipo normal, pero de entre todos los que hay, siento que es el que más me acompañó dentro de la séptima generación. Me llamó la atención desde que lo anunciaron, aunque a varios de mis amigos se les hizo feo, pero a mí me gustó mucho y me sigue gustando mucho. Y lo dicho, fue muy agradable verlo por ahí en mis equipos. Se me hizo un Pokémon muy divertido de usar. Bueno, en general los que llevan Chaleco Asalto siempre se me hacen muy divertidos de usar. Son, a lo mejor ya lo saben ustedes, pero lo sacas para aguantar algunos golpes a la vez que tú vas dando unos buenos golpes. Se me hace muy divertido. A lo mejor porque yo soy bastante simple. Pero bueno, así que Drampa se queda aquí. Y solo como dato curioso, dato inútil, el mío se llamaba Falcor. Número 3. Staraptor. Y bueno, aquí vamos ahora sí con el
Pokémon tipo normal que más he usado en competitivo en general. Desde la sexta generación, que es donde yo empecé a jugar competitivo. Así que sí, solo jugué competitivo 2 generaciones. Bueno, Staraptor estuvo en mi primer equipo competitivo. Me pasaron a uno que tenía 5 IVs, luego yo no, tenía 4. Y yo en cuanto aprendí a criar, pues lo crié con los 5 y tenía su habilidad oculta. Y este es un Pokémon que destrozaba. No sé si todavía lo sigue haciendo o si siquiera lo hayan puesto en los juegos actuales. Pero al menos en ese momento era muy muy potente. Yo recuerdo que cuando recién empecé a entrarle al competitivo, había muchísima gente que le tiraba, que usaba a los espadachines legendarios, ¿no? Y como todos son tipos lucha, pues Staraptor prácticamente se los devoraba. Y además medio fácil. Con su habilidad oculta que me parece que hacía que los ataques que le causaban daño causaran el doble. Lo hacía un Pokémon bastante poderoso. Porque aprende pájaro osado, doble filo. Y encima tiene un ataque decente. Recuerdo que al principio, cuando no sabía bien cómo funcionaba el competitivo, yo lo equipé con la campana concha. Que mi pensamiento era que aguantara más golpes. Como en los 2 ataques que más ocupabas con ese Pokémon era justamente pájaro osado y doble filo. Que con campana concha recuperara parte del daño de retroceso y resistiera más golpes, ¿no? Ya después, viendo cómo jugaban varios youtubers y en general viendo cómo funcionaba el competitivo, fue que vi que lo mejor era llevarlo con ya sea cinta elegida o pañuelo elegido. No recuerdo con cuál lo llevaba yo, creo que con pañuelo. Pero lo dicho, me dio muchas victorias. En ocasiones él solito se hizo la mayor parte del equipo. Cuando los combates eran de 3 contra 3, sí hubo momentos donde realmente fue el único Pokémon que tuve que usar en el combate. Y en los casuales, que eran 6 contra 6, a veces él solito se hacía, ¿no? Buena parte. Porque en ese entonces el equipo que llevaba casi todo el mundo, que era un Darkrai, un Arceus y los 4 espadachines, ¿no? Y a los 4 espadachines él se los devoraba solitos. Al igual que Drampa, el mío tenía un mote que yo le puse pollo asesino en una sola palabra. Fue como un chiste local, ¿no? Que yo decía siempre que es que este es mi pollo asesino porque destroza legendarios. Y ya se le quedó ese mote. Pasemos al número 2. Son Meowth o Persian. Aquí estos Pokémon no los usé tanto. Obviamente no son una tier bastante baja, pero a Meowth le agarré mucho cariño por el anime. En todo el anime, aunque no lo vi completo, las últimas generaciones de Ash ya no las vi, pero en todo lo que alcancé a ver, Meowth fue mi personaje favorito. Y por muchos años también lo consideré mi Pokémon favorito. Pues porque me gustaba mucho el personaje. Es muy bonito. Me encanta Meowth. Y los capítulos que se centran en él son probablemente mis favoritos en el anime. Ya saben, ese donde se muestra su pasado, donde él quería con una gata, que la gata al final se quedó con Persian. O ese donde lo confunden con un superhéroe, no me acuerdo cómo se llama. Que al final Jesse y Joy se hacen los villanos y hacen como que Meowth los derrotó o algo así. En cuanto a Persian, pues es su evolución, ¿no? Es lo lógico. Y aunque a mí en diseño me gusta más Meowth, pues lógico es más fácil usar a Persian. Y también lo llegué a usar un poco en competitivo, no tanto como los anteriores, pero sí estuvo ahí. Y lo llevé con una estrategia que agarré de Rango Gamer. Él en su momento hacía combates Pokémon en línea y tenía algunas estrategias muy, muy interesantes, ¿no? Entre ellos la de Persian.
que era llevarlo con sorpresa, equiparlo con pañuelo seda y nada más iniciar daba un sorpresa bastante potente. A pesar de no ser un Pokémon super fuerte, y aunque sorpresa es un movimiento que creo que solo tiene 20 de potencia o algo así, con ese set daba un golpe bastante potente que a veces hasta quitaba la mitad de la vida al otro Pokémon, o si era un cañón de cristal lo destruías directamente. Y ya los otros movimientos, pues uno era ida y vuelta para retirarte después de dar el sorpresa, cambiabas por algún tanque o algo, y los demás estaban prácticamente de adorno. Obviamente no era una estrategia infalible, claro. Creo que no hay ninguna estrategia infalible en el juego. Si te salía algún fantasma o un Pokémon con mucha resistencia tipo acero o roca, pues a lo mejor no resultaba tan efectivo, ¿no? Pero siempre estaba ahí y no le quitaba realmente lo interesante. Así que por eso se queda en este puesto y muy peleado con el primero, muy a puntito. Así que vamos al número 1. Miltank. Sí, merezco el odio de muchos. Lo llegué a explicar en otros videos, pero lo quiero volver a contar. Y es que yo ya conociendo el potencial que tiene Miltank, que es un tanque horrible que se cura, puede, bueno, lo llevas con tóxico y puede causar mucho daño. Y bueno, es un muro bastante decente. Como muchos, yo lo llegué a odiar cuando tuve que pelear con Blanca la primera vez. Pero bueno, en un momento de la séptima generación, cuando empezaron a hacer torneos de evento, o sea, era que te repartían algún Pokémon o algún objeto raro. Si tú ganabas 2 combates, o sea, te inscribías al torneo y ganabas 2 combates y te llegaba, ¿no?, la recompensa. Creo que a veces hasta daban Pokémon Shiny. No quiero decir nada falso, la verdad es que no me acuerdo bien. Pero bueno, en ese entonces a mí me daba hueva jugar. Pero quería las recompensas. Y lo que se me ocurrió fue hacer el equipo más odioso posible, esperando a que mi rival se desconectara y no tuviera yo que jugar todo el combate. Creo que no tuve realmente ningún oponente que se terminara desconectando, pero bueno, el equipo odioso que me armé, como eran combates de 2 contra 2, mi dupla principal eran precisamente Miltank y Mudsdale. Y bueno, ambos son defensores físicos, pero Miltank también, creo que también aguanta más o menos el especial. Pero sí era un combate muy odioso para mis oponentes, porque Miltank pues envenenaba casi todo. Si no podía envenenar algo, le tiraba golpe cuerpo y a veces lo paralizaba. Y ahí al lado estaba Mudsdale, ¿no? Lo llevaba con, ¿cómo se llama ese ataque? Fuerza equina, creo, algo así. Uno que es tipo tierra y pega uno. Pero también llevaba terremoto por si tenía que golpear a todos. Y Miltank, al ser muro, pues aguantaba bien ese terremoto y de todos modos se podía curar, ¿no?, con batido. Terminando esos torneos, yo llegué a meter a mi Miltank en otros equipos, varios, y pues lo esperable, ¿no? Era un Pokémon bastante fuerte y bastante resistente, o sea, un muro muy muy sólido, y le terminé tomando cariño. Aunque sí, su estrategia es muy molesta, porque es un poco stall. Pero bueno, de todos modos, me divertí llevándola de vez en cuando. Sobre todo contra oponentes que eran, no sé cómo describirlos, esos que, como los que luego llevan 6 Arceus. Creo que ya se imaginan de cuáles, ¿no? Del que, o como los que se llenan su equipo de legendarios, pero realmente no saben... no le saben tanto al competitivo, así que no resultan en un problema realmente, ¿no? Y luego les pones un Miltank enfrente y casi puedes sentir su pánico.
En fin, por todas esas sensaciones que me llegó a dar, Miltank, mi adorable vaquita, se queda aquí en número 1. Y con eso llegamos al final. Y ahora es tu turno. ¿Cuáles son tus 6 Pokémon favoritos de tipo normal? Déjamelo en los comentarios. También coméntame de qué tipo te gustaría que fuera el próximo top. Por ahora me despido. Nos veremos en la Liga Pokémon.